¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos los asuntos de la vida pública con el propósito de tener más y mejores elementos informativos para saber de qué manera estos hechos nos afectan en nuestra vida cotidiana. Hasta este lunes 13 de enero del 2025, solo 16 entidades federativas del país habían llevado a cabo reformas a sus constituciones políticas locales con el propósito de cumplir con el mandato establecido en la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la renovación del Poder Judicial de la Federación debe hacerse mediante voto directo de los ciudadanos para elegir ministros, magistrados y jueces. Esta reforma obliga a las legislaturas estatales a homologar sus constituciones locales con la Constitución Federal para que los magistrados y jueces que integran sus poderes judiciales locales también sean electos por el voto popular. Ayer vimos los casos de 9 estados, entre ellos Campeche, que renovó su constitución estatal, pero realizará su proceso electoral para renovar su poder judicial hasta junio del 2027. Analizamos otros 8 casos de estados que irán a comicios judiciales en junio próximo. Caso singular es que 3 de esas 16 entidades federativas que ya reformaron su constitución están gobernadas por partidos de oposición, como son los casos de Coahuila y Durango bajo administración priista y Aguascalientes bajo mandato panista. Hoy veremos los casos de otros 7 estados, todos ellos gobernados por Morena, que ya se preparan para ir a comicios judiciales el primer domingo de junio del 2025. Y para que usted tenga el panorama muy claro, ilustrado de manera muy gráfica, vemos la diapositiva número 3, donde está la descripción de los 16 estados que hasta este lunes ya habían modificado sus constituciones estatales con el propósito de ir a comicios. 15 de ellos irán a comicios judiciales el primer domingo de junio del 2025, en tanto que Campeche es el único de esos 16 estados que decidió que la renovación de su poder judicial local, estatal, la realizará hasta los comicios de junio del 2027. Pero ahí ve usted en esta diapositiva número 3 los estados de Durango y Coahuila, que son gobernados por el PRI, y el estado de Aguascalientes, que es gobernado por el PAN. No pierda usted de vista que el estado de Aguascalientes es el único estado de la República donde la presidenta Claudia Sheinbaum no ganó, ganó 31 estados, pero no pudo ganar en el estado de Aguascalientes, donde también en el estado de Aguascalientes el Partido Acción Nacional y sus aliados de PAN y PRI y PRD obtuvieron 3 de 3 victorias en 3 distritos electorales federales de Aguascalientes. Por eso hay que resaltar que Aguascalientes haya sido la séptima entidad del país que reformó su constitución para homologar su proceso de renovación de poder judicial a los mandatos que establece la Constitución Federal. Ahí tiene usted el panorama, cómo se encuentra hasta este momento. 16 de 32 entidades van a comicios, pero de esas 16 entidades, 13 son gobernadas por Morena y 12 de esas 13 tendrán elección de magistrados y ministros el próximo mes de junio. Lo que dice la ley sobre las reformas a las constituciones estatales lo vemos en la diapositiva número 4. Es importante que usted lo conozca y lo tenga claro para que sepa qué es lo que sigue en este proceso de la renovación de los poderes judiciales de los estados que se harán, porque también ocurrirá esto en el ámbito federal. Pues bien, el artículo octavo transitorio del decreto que promulgó las reformas al Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el domingo 15 de septiembre del 2024, advierte lo siguiente. Las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto
para realizar las adecuaciones a sus constituciones locales. La renovación de la totalidad de cargos de elección de los poderes judiciales locales deberá concluir en la elección federal ordinaria del año 2027, en los términos y modalidades que estos determinen. En cualquier caso, las elecciones locales deberán coincidir con la fecha de la elección extraordinaria del año 2025 o con la fecha de la elección ordinaria del año 2027. Este plazo para reformar las constituciones estatales se cumple el viernes 14 de marzo del 2025. Por mandato constitucional, todas las legislaturas de los estados tendrán que haber renovado a más tardar el 14 de marzo del 2025 sus constituciones estatales para homologarlas con la Constitución Federal en lo que corresponde a la renovación del Poder Judicial. Pues bien, veamos el caso de San Luis Potosí. El martes 17 de diciembre del 2024, el Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por mayoría en sesión ordinaria reformas a la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí en materia de poder judicial local. De esta manera, San Luis Potosí elegirá a 15 magistrados, un tribunal unitario de disciplina y 66 jueces de primera instancia. Esto informó la legislatura del Estado en un comunicado oficial. El Consejo de la Judicatura del Estado de San Luis Potosí, como pasó con el Consejo de la Judicatura Federal, se transformará para crear dos órganos independientes: un tribunal unitario en materia de disciplina judicial que tendrá dos instancias, una instancia investigadora y otra instancia substanciadora para resolver la disciplina de los miembros del Poder Judicial del Estado y al mismo tiempo la parte de organización, de administración y ejercicio del presupuesto que pasará a un órgano de administración judicial. Es decir, habrá un tribunal de disciplina que investigará y que integrará los expedientes para sancionar, si es el caso, a aquellos magistrados y jueces del Poder Judicial de San Luis que no se ajusten, que no ajusten su conducta a la ley. Y estos cargos, que se elegirán por voto directo de los ciudadanos, se renovará la totalidad de las magistraturas y los juzgados de primera instancia en el Poder Judicial de San Luis Potosí mediante voto popular directo el próximo mes de junio. En San Luis van por la renovación total en junio. En la Ciudad de México, en la diapositiva 6 vemos lo que va a suceder en la Ciudad de México. Bien, las reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México, relacionadas con la reforma al Poder Judicial de la entidad, se aprobaron el lunes 23 de diciembre del 2024. La iniciativa, propuesta por los grupos parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, Partido de la Revolución Democrática, un partido estatal que se llama Asociaciones Parlamentarias Progresistas de la Transformación, y también otro grupo estatal que se denomina Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente. Todos ellos promovieron la reforma que responde a la obligación del Poder Legislativo de la Ciudad de México de aplicar las adecuaciones legislativas necesarias para alinear la normatividad local de la Ciudad de México al mandato de la reforma a la Constitución Federal, que obliga a la elección por voto directo de los ciudadanos de magistrados y jueces del Poder Judicial de la Ciudad de México, esto a realizarse el primer domingo de junio del 2025. Es decir, la Ciudad de México ya está encaminada también en la reforma al Poder Judicial que corresponde a lo local, al ámbito estatal de la Ciudad de México, es decir, magistrados y jueces que atienden asuntos del fuero común. Vamos al estado de Sonora. En una sesión extraordinaria, el Congreso del Estado de Sonora aprobó por mayoría la democratización del Poder Judicial de la entidad. Esto permitirá que las personas juzgadoras en Sonora sean también electas mediante el voto popular. Durante la sesión del Congreso de Sonora,
la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presentó el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora en materia del Poder Judicial del Estado. Esto se publicó el lunes 23 de diciembre del 2024 por el periódico El Sol de Hermosillo. En el dictamen se detalla la incorporación de la elección por voto popular de las personas que ocuparán los cargos de jueces, juezas, magistrados y magistradas del Poder Judicial en el estado de Sonora. En la diapositiva 8 vemos el caso específico del estado de Veracruz, porque en sesión realizada el lunes 23 de diciembre del 2024, el Congreso de Veracruz aprobó reformas a la Constitución Política de la entidad para homologar la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial del Estado con el Poder Judicial de la Federación, y de esta manera establecer que tanto magistrados como jueces serán electos por el voto directo de los ciudadanos el domingo 1 de junio del 2025. Cuando también, y este es un caso especial, cuando también en el estado de Veracruz habrá comicios locales para elegir 212 nuevos presidentes municipales. En Veracruz, el proceso de renovación del Poder Judicial del Estado, en ese proceso se van a elegir 21 nuevos magistrados y 72 jueces de primera instancia, según publicó el diario de Jalapa. Es decir, en Veracruz tendrán doble molienda en materia electoral. Por un lado, la elección de magistrados y jueces del Poder Judicial del Estado. Por otro lado, la votación que ya sabemos que es obligada de ministros, magistrados y jueces en el ámbito federal, pero también en lo que corresponde a la renovación de autoridades municipales, se votará por nuevos alcaldes en Veracruz en un total de 212 municipios de esa entidad. Va a ser una jornada muy intensa, muy amplia, una jornada muy fuerte en el estado de Veracruz. En Zacatecas, con 22 votos a favor y 2 en contra, el Congreso del Estado de Zacatecas aprobó el viernes 27 de diciembre del 2024 reformas a la Constitución de la entidad referidas al Poder Judicial Estatal, con el propósito de homologar su estructura a la del Poder Judicial de la Federación, reformado con base en los cambios constitucionales promulgados en el decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el domingo 15 de septiembre del 2024. Usted lo recordará que un domingo muy lluvioso, fue cuando se publicó esta reforma al Poder Judicial y entró en vigor el lunes 16 de septiembre. El presidente López Obrador, en su momento todavía en el poder, publicó justamente el 15 de septiembre porque dijo que la dimensión de la reforma al Poder Judicial era un asunto histórico de muchas consecuencias porque era la primera vez que se iba a poner en manos del pueblo la elección de ministros, magistrados y jueces. Pues bien, la reforma en el estado de Zacatecas, que se llevó a cabo, como le decíamos a ustedes, el viernes 27 de diciembre del 2024, esta reforma en Zacatecas establece un proceso electoral local para la renovación de los cargos de magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia. Pero además, esta reforma establece la creación de un órgano de administración encargado de gestionar la carrera judicial, es decir, va a haber un órgano de administración en Zacatecas que regulará la forma como los interesados podrán llegar a participar en la carrera judicial. Y también, como ocurrirá en la mayoría de los estados, se va a crear un tribunal de disciplina judicial con autonomía técnica y administrativa. Con la reforma, las y los jueces, así como los magistrados, tendrán que ir a las urnas y tendrá que decidirse en junio del 2025. Es importante tomar en consideración una cosa, no en todos los estados las reglas serán las mismas. La regla que prevalece en la federación y en todos los estados es que se tienen que elegir a los integrantes del Poder Judicial mediante el voto popular directo de los ciudadanos.
pero el procedimiento, la forma como se postulan los candidatos o los candidatos que postula cada uno de los tres poderes de los estados varían de acuerdo a las necesidades de cada entidad federativa. Por eso en el caso de Zacatecas, por ejemplo, el renovado artículo 90 de la Constitución Política de Zacatecas establece que se deposita el ejercicio del Poder Judicial del Estado en el Tribunal Superior de Justicia, en el órgano de administración judicial y en el Tribunal de Disciplina Judicial. También se deposita el Poder Judicial del Estado de Zacatecas en los juzgados de primera instancia, en los juzgados de control, en tribunales de enjuiciamiento y en los tribunales laborales. Usted sabe que también los tribunales laborales forman parte del Poder Judicial en el caso de Zacatecas. Explica el artículo 95 de la Constitución Política de Zacatecas que el Tribunal Superior de Justicia se compondrá de 13 magistraturas. No todos los estados tienen 13 magistrados en su Tribunal Superior de Justicia o en su Supremo Tribunal de Justicia. Cambia mucho el número de magistrados según la dimensión del estado y de la población que se debe de atender. Pero en el caso de Zacatecas, se va a votar, en ese caso se va a votar por 13 magistrados. Las magistradas y los magistrados de Zacatecas, así como los jueces y las juezas, durarán en su ejercicio 9 años y podrán ser reelectos por una sola ocasión. Agrega el artículo 96 de la Constitución de Zacatecas que las magistradas y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los jueces y juezas serán electos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día en que se realicen las elecciones ordinarias del año que corresponda. Pero en el caso de Zacatecas ya se determinó que la mitad de los integrantes del Poder Judicial se van a elegir en los comicios del 1 de junio del 2025. En la diapositiva 11 vemos las características de la reforma que se realizó en Baja California. El viernes 27 de diciembre del 2024, el Congreso de Baja California aprobó reformas a la Constitución Política del Estado para la renovación del Poder Judicial mediante el voto directo de los ciudadanos. La aprobación de las reformas a la Constitución de Baja California se dio con 21 votos a favor para homologar la estructura del Poder Judicial de ese estado a la del Poder Judicial de la Federación. Los nuevos jueces y magistrados se van a elegir, como en la mayoría de los estados, en los comicios del domingo 1 de junio del 2025. Colima, hasta el momento, hasta este martes 14 de enero, Colima ha sido hasta el momento la última entidad federativa que ha modificado su constitución. ¿Por qué? Porque el pasado jueves 9 de enero del 2025, el Congreso de Colima aprobó con 18 votos a favor y 6 en contra y 0 abstenciones reformar diversos artículos de la Constitución Política del Estado referentes al Poder Judicial, con las cuales se inició el proceso para la elección popular de magistrados y jueces. La iniciativa aprobada establece que las magistradas y los magistrados, así como las juezas y los jueces, ahora serán electos de manera libre y directa y podrán estar en sus cargos un periodo de 8 años, perdón, un periodo de 9 años, corrijo. En Colima se van a elegir magistrados y jueces por 9 años, con la posibilidad de reelegirse hasta por 18 años consecutivos. Así como también en el caso de Colima es muy específica la disposición de que se va a procurar en la incorporación a nuevos cargos en el Poder Judicial de manera paritaria, tanto a mujeres como varones. La reforma aprobada por el Congreso de Colima establece también el Consejo de la Judicatura de Colima, que será sustituido por dos nuevos organismos: el Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por 5 magistraturas elegidas por el voto de los ciudadanos, y el órgano de administración del Poder Judicial, también con 5 integrantes, pero estos 5 integrantes designados por los tres poderes del Estado, es decir, el gobernador del Estado, el Congreso del Estado y el Poder Judicial podrán proponer
a los 5 integrantes de este órgano de administración del Poder Judicial del Estado de Colima. Pero hay otros estados donde hasta la fecha no está claro si quién va a presentar la iniciativa o quién la va a promover. Usted escuchó en el transcurso de estos dos programas que en varios de los estados la iniciativa de reforma para renovar el Poder Judicial la ha presentado el gobernador de la entidad. Sin embargo, por ejemplo, en algunos estados como Jalisco, no existe hasta la fecha ningún indicio de interés del gobernador emesista Jesús Pablo Lemus Navarro o del Poder Legislativo Estatal de adecuar la Constitución estatal para llevar a cabo la renovación del Poder Judicial. Habría que recordar que el 13 de septiembre del 2024, en sesión extraordinaria, el Congreso del Estado de Jalisco rechazó aprobar la reforma constitucional aprobada por el Senado de la República que reformó al Poder Judicial de la Federación. Es decir, Jalisco fue uno de los estados que no apoyó esa reforma constitucional. La minuta de decreto enviada por el Senado de la República, que modifica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial, fue rechazada por el Congreso de Jalisco con 26 votos de legisladores de Movimiento Ciudadano, PRI y PAN, y solo 10 a favor de legisladores de la oposición, entre ellos los morenistas. En Jalisco, como sucede en otras entidades del país, en Jalisco el Poder Judicial está controlado por el Poder Ejecutivo, que actualmente encabeza el emesista Jesús Pablo Lemus Navarro. Y en la diapositiva número 14 vemos cómo está integrado el Congreso de Jalisco. Vemos ahí, por ejemplo, que el PAN tiene 5 diputados, el PRI tiene 3, Movimiento Ciudadano tiene 11. Hay un diputado independiente, un diputado que era de Morena y que se declaró independiente. Y de manera directa, Morena tiene 9 diputados locales, el Partido del Trabajo tiene 2, el Partido Verde otros 2, y 2 partidos locales que fueron aliados de Morena en los pasados comicios. Hagamos tiene 3 diputados y Futuro tiene 2. ¿Qué significa esta configuración del Congreso de Jalisco? Bueno, significa que Morena y sus aliados suman 18 de 38 legisladores. PAN y PRI suman 8 legisladores. Movimiento Ciudadano tiene 11 y hay un legislador más que se declaró independiente. El asunto en Jalisco es que Morena y sus aliados suman 18 legisladores, pero la mayoría simple en el Congreso de Jalisco son 20 diputados. O sea, Morena no tiene la mayoría simple y si sumáramos, por ejemplo, los votos de Movimiento Ciudadano, que son 11, con los 8 del PRI estaríamos hablando de 19 legisladores, pero la mayoría simple son 20 legisladores de 38. Por lo tanto, ninguno de los 3 grupos parlamentarios más fuertes tiene la mayoría simple. Pero más complicado es el asunto de la mayoría calificada, porque la mayoría calificada en el Congreso de Jalisco, donde hay 38 legisladores, es de 26 votos y ninguna de las fracciones parlamentarias tiene la mayoría calificada en Jalisco, lo que va a complicar la aprobación de la reforma a la Constitución local para homologarla con la Constitución federal. El Poder Judicial del Estado de Chihuahua, por su parte, en Chihuahua, el Poder Judicial promovió una controversia constitucional contra la reforma judicial realizada a nivel federal. El recurso fue presentado el viernes 18 de octubre del 2024 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con información difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua y según información publicada el viernes 19 de octubre del 2024 por el periódico La Verdad de Ciudad Juárez. El lunes 14 de octubre del 2024, el Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua votó por unanimidad en rechazo a la disposición que obligaría al Congreso de esa entidad a realizar reformas a la Constitución Política local para armonizar la estructura del Poder Judicial del Estado con el Poder Judicial de la Federación. Usted sabe que el Estado de Chihuahua
es un estado gobernado por el PAN. Y hay otro estado que tampoco da señales de qué es lo que quiere hacer, donde tampoco se observa mucho interés por homologar la Constitución estatal con la Constitución federal, es en el estado de Nuevo León. Usted sabe que el estado de Nuevo León es gobernado por el emesista Samuel Alejandro García Sepúlveda. Ahí también el asunto está complicadón por una razón muy sencilla, porque hay cuatro grupos parlamentarios que tienen prácticamente la misma cantidad de diputados. El Partido Acción Nacional tiene 10 diputados, los mismos que tienen el PRI y Movimiento Ciudadano respectivamente, en tanto que Morena y sus aliados suman 11 legisladores. En Nuevo León, como lo vemos en la diapositiva número 17, en Nuevo León la mayoría calificada es de 28 legisladores. Ningún grupo parlamentario lo tiene. Incluso sumando los votos de PAN y PRI y del PRD, apenas llegan a 21 votos. Pero hay otro problema. Con 42 legisladores, la mayoría simple en Nuevo León son 22 legisladores y no lo suman PAN, PRI y PRD. Pero enfrente, por ejemplo, Morena tiene solamente 11 legisladores junto con el PT y con el Verde, y Movimiento Ciudadano de manera independiente tiene 10 legisladores. Es decir, se complica porque ninguno tiene la mayoría simple de 22 legisladores y mucho menos la mayoría calificada de 28 votos que se necesitan en el Congreso de Nuevo León para llevar a cabo la reforma que homologue las disposiciones de la elección del Poder Judicial Estatal a través del voto directo de los ciudadanos. Las 16 legislaturas estatales que todavía no homologan sus constituciones locales con la Constitución Federal para llevar a cabo la renovación de sus poderes judiciales estatales tienen de plazo para cumplir ese trámite jurídico hasta el viernes 14 de marzo del 2025. Y ya estaremos al pendiente para ver qué sucede. Y con esto concluimos hoy puntos y comas. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Buenas noches y descansen.